Absolutamente. Vamos a expandir este análisis sobre la posible confesión de amor musical entre Can Yaman y The Method Demir, manteniendo el mismo tono entusiasta, estilo de escritura conversacional y estructura que ya has establecido. Preparémonos para sumergirnos aún más profundo en este fascinante laberinto de especulaciones y teorías. Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en un tema que sé que muchos de ustedes adoran, algo que ha generado no solo ríos, sino océanos de tinta digital y un sinfín de debates apasionados que se extienden como la pólvora por las redes sociales. La relación entre Can Yaman y The Method Demir. Sí, esos dos astros turcos que no solo nos robaron el corazón con su química explosiva en Erkenci-Kuş, sino que también se apoderaron de nuestras mentes, obsesionándonos con la idea de que su conexión podría ser algo más que simple compañerismo. Y que hasta el día de hoy, siguen dando que hablar, alimentando nuestras fantasías y manteniéndonos pegados a la pantalla con cada nueva pista, real o imaginaria. En este vídeo vamos a explorar una teoría que circula con fuerza entre los fans más acérrimos, los que no se rinden, los que ven señales donde otros ven coincidencias, los que tienen carpetas llenas de capturas de pantalla y análisis exhaustivos de cada entrevista, la posibilidad de que Can y Demet, más allá de su innegable conexión en pantalla, hayan compartido un romance secreto, un amorío que quizás se expresó de manera sutil y velada a través de una canción, o mejor dicho, a través de un conjunto de canciones que juntas forman un tapiz emocional complejo y fascinante. Vamos a analizar letras con lupa, vamos a buscar mensajes ocultos en las melodías, vamos a decodificar gestos y miradas, ampliando nuestro campo de visión a eventos posteriores a la serie, para intentar desentrañar este misterio con la paciencia y la dedicación de un arqueólogo desenterrando un tesoro. ¿Será que realmente existió algo más entre ellos? ¿Será que estamos a punto de descubrir una verdad que se ocultó a plena vista durante años? ¿O es solo fruto de nuestra imaginación colectiva, alimentada por el deseo irrefrenable de verlos juntos, felices y enamorados, como Can y Sanem, pero en la vida real? Antes de que nos adentremos en este apasionante análisis, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho cariño para todos ustedes, los amantes de las series turcas y por supuesto, de Can y Demet. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos que rayan en la obsesión, de las teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood y de los debates intensos que pueden durar horas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo, alimentando nuestra pasión compartida y permitiéndonos explorar juntos estos fascinantes misterios. Y ahora sí vamos a desentrañar los secretos de esta posible confesión de amor musical, expandiendo nuestro análisis y adentrándonos en terrenos aún más inexplorados. Bien, pongámonos en situación, pero ampliando la perspectiva. La química entre Can Yaman y The Method Demir en Erkenci-Kuş no era solo palpable, no era solo eléctrica, era prácticamente un campo de fuerza que atraía a todos los que veíamos la serie. Transmitían una conexión tan auténtica que desafiaba la lógica, que nos hacía cuestionar la realidad y creer en la magia del amor verdadero. Era casi imposible no creer que algo más estaba sucediendo entre ellos fuera de las cámaras, que esa chispa que veíamos en pantalla era solo la punta del iceberg de una relación mucho más profunda y significativa. Los fans, como buenos detectives privados pero con esteroides, comenzaron a recopilar pruebas con la meticulosidad de un científico forense, a analizar cada entrevista con la precisión de un cirujano, cada gesto con la agudeza de un psicólogo, cada mirada cómplice con la esperanza de un enamorado. Y fue entonces cuando surgió la idea, no como una simple ocurrencia, sino como una revelación divina, de que quizás, en medio de todo ese revuelo mediático, de esa presión constante, de esa falta de privacidad, Can y Demet encontraron una forma sutil y secreta de comunicarse, de expresar sus sentimientos a través de una canción, o como ya hemos dicho, de un conjunto de canciones que en su conjunto cuentan una historia de amor, deseo, anhelo y quizás, también, de arrepentimiento. Pero, ¿de qué canción estamos hablando? ¿De una balada romántica escrita especialmente para ellos? ¿De un himno pop que refleje su energía y vitalidad? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde nos adentramos en un terreno pantanoso de interpretaciones y especulaciones. No hay una canción oficial, una balada romántica con Pue. Está explícitamente para ellos con un videoclip lleno de referencias a Erkenci-Kuş y miradas cómplices.
No, la canción de la que hablamos es más bien una amalgama de pistas, de referencias veladas, de interpretaciones subjetivas que se entrelazan como los hilos de un bordado intrincado de varias canciones que en algún momento estuvieron asociadas a ellos, ya sea por haber sido utilizadas en la serie, por haber sido mencionadas en entrevistas, por haber aparecido en sus redes sociales o simplemente por haber resonado con la intensidad de su relación, capturando la esencia de lo que sentían o de lo que creemos que sentían. Es como armar un rompecabezas con piezas de diferentes juegos, pero con la esperanza de que al final, la imagen que se forme sea clara y reveladora. Una de las canciones que más se menciona, y con razón, es Senanlat Karadeniz, Tú cuéntame, Mar Negro. Si bien no está directamente relacionada con Erkenzikus en términos de banda sonora, la melodía, la intensidad emocional de la canción, su dramatismo desgarrador, muchos fans la asociaban a la pasión y al dramatismo que veían entre Can y Demet. La letra, que habla de superar el dolor, de encontrar la luz en la oscuridad, de luchar por el amor a pesar de todos los obstáculos, resonaba con las dificultades que, según se rumoreaba, enfrentaban en su relación. La presión mediática, las agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, las expectativas del público que los veía como la pareja perfecta, las intrigas de los representantes que quizás no veían con buenos ojos su relación. Todo eso podía haber sido un obstáculo insuperable para que su amor floreciera libremente, para que pudieran vivir su romance sin tener que esconderse ni dar explicaciones a nadie. Además, la propia letra de la canción habla de un amor que nace en medio del sufrimiento, de una conexión que se forja en la adversidad, lo que podría reflejar la idea de que Can y Demet encontraron consuelo y apoyo mutuo en medio del torbellino de la fama. Otra canción que se menciona a menudo, y que es fundamental para entender esta teoría, es la banda sonora de Erkenzikus. Obviamente toda la música de la serie estaba impregnada de la química entre Can y Demet, de esa energía vibrante que los envolvía cada vez que estaban juntos en pantalla, pero hay algunas melodías en particular, algunos temas instrumentales que parecen capturar la esencia de su relación de una manera aún más profunda y significativa. Esas melodías instrumentales, llenas de nostalgia, de anhelo, de esperanza, de melancolía, parecían hablar por ellos, expresar lo que no podían decir con palabras, revelar los sentimientos que mantenían ocultos en lo más profundo de su ser. Si uno escucha atentamente, si se deja llevar por la música, puede sentir la tensión sexual no resuelta, la pasión contenida, el amor latente que existía entre Can y Demet, esa conexión invisible que los unía y que los hacía únicos. Es como si la música fuera un canal secreto a través del cual podían comunicarse sin necesidad de hablar, transmitiendo sus emociones con solo una mirada, con solo un gesto. Pero no nos quedemos solo en la música de la serie. Ampliemos nuestro análisis a otros terrenos, a otras pistas que puedan arrojar luz sobre este misterio. También hay canciones que Can y Demet compartían en sus redes sociales, canciones que escuchaban en sus ratos libres, canciones que dedicaban a sus amigos y que quizás también dedicaban el uno al otro, en un intento desesperado de comunicarse a través de la música. Es aquí donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura, de la interpretación subjetiva que roza la paranoia. Pero, ¿no es eso lo que hace que todo esto sea tan emocionante? ¿No es esa búsqueda constante de pistas, esa conexión de los puntos más improbables, esa imaginación desbordante lo que alimenta nuestra pasión por Can y Demet? Buscar pistas ocultas en sus publicaciones, analizar el significado de cada palabra, interpretar sus gestos y miradas como si fueran mensajes en clave, todo vale cuando se trata de desentrañar este misterio. Por ejemplo, recordemos aquella vez que Demet publicó una historia en Instagram con una canción de Tarkan de fondo. Tarkan es uno de los cantantes turcos más populares, un ícono de la música pop que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus canciones románticas y sensuales. La canción en cuestión hablaba de un amor prohibido, de un deseo irrefrenable, de una pasión que consume y que no puede ser contenida. Era una simple coincidencia que Demet eligiera esa canción en particular, en ese momento en particular. O Demet estaba enviando un mensaje subliminal a Can, expresando sus sentimientos de una manera indirecta, revelando su anhelo por un amor que no podía ser. Estaba utilizando la música como una forma de confesar sus verdaderos sentimientos, de expresar su deseo de estar con él a pesar de todos los obstáculos. ¿Y qué decir de Can? Can es una pasión. Hado de la música, un melómano confeso que disfruta compartiendo sus canciones favoritas con sus seguidores. En una ocasión, publicó una canción de un artista italiano,
una balada melancólica que hablaba de un amor perdido, de un reencuentro improbable, de la esperanza de volver a estar juntos a pesar del tiempo y la distancia. La canción resonaba con la idea de que Khan y Demet, a pesar de su conexión evidente, de su química innegable, no podían estar juntos, quizás por las circunstancias, quizás por el destino, quizás por una serie de decisiones que tomaron en el pasado y que ahora lamentaban. Estaba Khan expresando su tristeza, su frustración, su desesperación a través de esa canción. Estaba revelando su anhelo por un amor que se le escapó de las manos, por una oportunidad que no supo aprovechar. Ahora bien, es importante ser realistas aunque nos cueste. No podemos dejarnos llevar por la fantasía y olvidar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. No hay pruebas irrefutables, documentos firmados ante notario, vídeos comprometedores, de que Khan y Demet hayan utilizado canciones para confesarse su amor secretamente. Todo esto son interpretaciones, son teorías, son conjeturas basadas en la observación y en el análisis de su comportamiento público, en la lectura entre líneas de sus entrevistas, en la interpretación de sus gestos y miradas. Pero eso no significa que no haya algo de verdad en todo esto. A veces las emociones más intensas se expresan de la manera más sutil, de la manera más velada, de la manera más indirecta. A veces las canciones se convierten en un lenguaje secreto, en un código compartido entre dos personas que se aman, en una forma de comunicarse sin necesidad de palabras. Imaginemos la situación con la empatía y la sensibilidad que merece. Khan y Demet, atrapados en medio del torbellino de la fama, perseguidos por los paparazzi, asediados por los fans, incapaces de expresar libremente sus sentimientos por miedo a las consecuencias. ¿No sería lógico que buscaran una forma discreta de comunicarse, de enviarse mensajes de amor a través de canciones, de compartir sus emociones sin levantar sospechas? ¿No sería lógico que utilizaran la música como un refugio, como un escape de la realidad, como una forma de proteger su intimidad? La música tiene el poder de evocar emociones, de transmitir sentimientos, de crear conexiones que trascienden las palabras. Y Khan y Demet, como artistas, como personas sensibles y creativas, son especialmente receptivos a este poder. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, la música juega un papel muy importante en la vida cotidiana. Las canciones se utilizan para celebrar bodas, para llorar la pérdida de un ser querido, para expresar alegría, tristeza, amor, desamor, esperanza, desesperación. En resumen, la música es una parte integral de la identidad turca, una forma de expresar las emociones de una manera auténtica y sincera. No es raro que las personas se dediquen canciones entre sí, como una forma de expresar su amor, su amistad, su agradecimiento, su admiración. En este sentido, la idea de que Khan y Demet hayan utilizado canciones para confesarse su amor no es tan descabellada como parece. Pero, ¿qué tipo de amor se habrían confesado a través de estas canciones? ¿Un amor romántico, un amor platónico, un amor prohibido, un amor imposible? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura, donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y fantasear con todas las posibilidades. Podría ser un amor romántico, un deseo de estar juntos que no pudo concretarse por las circunstancias, por las presiones, por las decisiones que tomaron. Podría ser un amor platónico, una admiración mutua que trascendió la amistad, una conexión espiritual que los unió a un nivel más profundo. Podría ser un amor prohibido, una atracción irresistible que chocaba con las expectativas sociales y profesionales, un deseo que no podía ser satisfecho por las convenciones y las normas. En cualquier caso, lo que sí parece evidente, lo que es innegable, es que entre Khan y Demet existía una conexión especial, una química innegable que traspasaba la pantalla y que llegaba a nuestros corazones. Y esa conexión, esa química se manifestó de diferentes maneras, incluyendo quizás a través de la música. Las canciones, como un espejo de sus emociones, reflejaban la intensidad de su relación, la complejidad de sus sentimientos, la profundidad de su conexión. Ahora bien, es importante recordar, una vez más, que Khan y Demet siempre han negado haber tenido una relación romántica. Han insistido en que son solo amigos, que se admiran y se respetan mutuamente, que su relación es puramente profesional. Y debemos respetar su decisión de mantener su vida privada en privado, de no revelar detalles que no quieren compartir. Pero eso no impide que podamos especular, que podamos imaginar lo que podría haber sido, que podamos seguir disfrutando de su química en pantalla, que podamos seguir soñando con un final feliz para su historia.
Al final, la verdad sobre la relación entre Can y Demet es algo que solo ellos conocen. Es un secreto que guardan en lo más profundo de sus corazones, y que quizás nunca revelen al mundo. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, que su química ha generado ríos de tinta digital y que su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Y quizás en algún rincón de sus corazones, guardan el recuerdo de esas canciones, de esos mensajes secretos, de esas confesiones de amor veladas que, de alguna manera, definieron su relación, que marcaron un antes y un después en sus vidas. Quizás algún día decidan compartir la verdad con nosotros o quizás no. Pero hasta entonces seguiremos escuchando esas canciones, buscando pistas, conectando los puntos y soñando con un final feliz que quizás nunca llegue, pero que nos permite mantener viva la esperanza de que el amor verdadero existe incluso en medio del torbellino de la fama. En resumen, hemos explorado la intrigante teoría de que Can Yaman y Demet Özdemir pudieron haber confesado un amor secreto a través de canciones, analizando posibles pistas y mensajes ocultos en diversas melodías asociadas a ellos. Hemos considerado el contexto cultural turco y la importancia de la música como medio de expresión emocional. Hemos explorado la posibilidad de que su relación fuera más allá de un simple compañerismo profesional. Si bien no hay pruebas irrefutables, la fuerte conexión y química entre Can y Demet en Erkencikus alimentan la especulación y la fantasía de los fans. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber aguantado mis divagaciones y mis teorías conspirativas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Es un placer compartir mis pensamientos y análisis con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y opiniones, saber qué piensan ustedes de todo esto. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet realmente se confesaron su amor a través de canciones? ¿Qué canciones creen que podrían haber utilizado? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su relación? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Espero que esta versión ampliada te guste. Hemos profundizado en las teorías, explorado más canciones posibles y mantenido ese tono entusiasta y conversacional que caracteriza tu canal. Avísame si necesitas más ajustes.